Este no es un montaje común. La sala se va llenando con lo que parecen ser piezas de un enorme rompecabezas. Obras de gran envergadura, otras más pequeñas. Monocromía que llama la atención. Es el talento de Palito Wood. Yo he pintado toda mi vida, desde pequeño, siempre pinté. Siempre pinté y en mi familia, en el seno de mi familia, parece que esto se veía como algo sano, algo bien visto. Les gustaba que Palito anduviera pintando por ahí. Entonces me crié en un ambiente apropiado, diría yo, que eso me estimuló desde pequeño. Estímulo que perduró pese a que en el contexto en el que se crió durante los años 70 y 80, la cultura no se palpaba en las calles. Igual, él tenía su propio refugio. Fue muy rígido todo, no había cultura, no habían obras de teatro, no habían festivales, no había música, había muy poco, y lo que había era restringido también para muy pocos. También desde pequeño, o sea, desde el colegio, 14, 15 años, iba al museo, frecuentaba el museo. En ese museo precisamente estaba esta obra, su autor, Juan de Dios Vargas Íñiguez. En la casa de mi abuela habían obras de arte, no muchas, pero las que habían, yo me detuve ahí. Y me detuve no solo a verlas, sino que a preguntar sobre la pintura. ¿De dónde venían? ¿Por qué paisajes? ¿Qué es lo que había ahí detrás? Bueno, y ahí preguntando encontré que habían parientes pintores. Y habían parientes pintores que eran más antiguos. Estamos hablando de mi bisabuelo, tío bisabuelo, que había muchas pinturas de él en mi familia, en mi casa, en la casa que es Juan de Dios Vargas Íñiguez. Él viajaba a Europa a principios del siglo XX, aprendía las técnicas de Camille Corot y volvía a Chile en barco. Con su pincel creaba paisajes que indudablemente marcaron a Palito. Empieza, sí, mi relación con el paisaje. Y se empiezan a unir ciertas cosas que uno empieza como a buscar. Entonces resulta que mi vecino, el vecino eran ellos, qué sé yo, vecinos directos del barrio, iban a la zona de Arauco en los veranos y me invitan de niño, y en Arauco te encontrabas con paisajes de Lebu, Carampangue, Tiruda, Los Álamos, Contulmo, etc. Y ahí es donde una de las cosas que más me enamoró de ese lugar era esta neblina espesa del lugar que caía y inundaba los campos, el mar, esa densidad que había ahí. Esa es la misma neblina que se ve reflejada en sus pinturas y en las fotografías que atesora. La pintura, este trabajo, es sumamente cambiante. Por lo tanto, hablar de lo que hago ahora, no tengo idea de lo que haga después, digamos. Pero hoy día claramente hay algo en esta cosa de la monocromía. Cuando uno vive, digamos, momentos de tensión, momentos propios de dictadura, en ese tiempo, cuando uno era niño, cuando iba al sur y veía ese sur, a pesar de que, claro, eran veranos, habían días hermosos, llenos de colores también, pero
Tiruda, Contulmo, Lebu, esas zonas que me llamaron la atención, son monocromas. A esa monocromía volvió después de algunos años en ese devenir creativo. Es la misma que está presente en su exposición Líneas Cámbricas. No son los típicos lienzos, tampoco hay muchos marcos y los pinceles quedaron ausentes. Mi intención es salirme de todos los formatos convencionales. Esto yo creo que son los últimos marcos que tengo y que voy a hacer. No me interesan los marcos, me complican los marcos. Entonces para mí, idealmente, como te digo, esto es un proceso, digamos, idealmente tener solo el papel, mostrar el papel si hay que mostrarlo. Es el regreso al origen con lo que se reencuentra en su taller frecuentemente. Es un trabajo de sobar, frotar, con las manos llenas de material, de pigmento y aceites, con colores tierra, verdes, verde vejiga, negro, marfil, todo eso. Y además simultáneamente voy hiriendo el papel. Como cuando uno trabaja con la punta seca, con el grabado, bueno, un poco eso. Entonces ocupaba distintos materiales, distintos objetos, desde piedras, desde, qué sé yo, puntas de fierro, incluso los materiales de la misma punta seca, la del grabado, las utilizaba para grabar el papel, herir el papel. Una técnica que incorporó cuando la vida lo llevó a Europa a probar suerte y luego a estudiar. Esto surge en Barcelona, en un barrio que se llama Hospitalet, donde yo tenía un taller allá. Y en ese taller estaba dentro de un barrio industrial. De hecho, el mismo edificio era industrial, un montacarga, qué sé yo, tú se veía. Y habían ahí retazos de papel, y era un papel de tipo imprenta, cuché, muy delgado en ese. Y ahí empecé a utilizar ese papel. Habían resmas de papel, retazos que quedaban ahí. No tenía, la tela igual salía cara. Entonces empecé a ocupar el papel. Y empiezo a ocupar el papel y simultáneamente en esa época se producen dos cambios. Empiezo a ocupar el papel y nacen mis hijos.
mellizos, Teodoro y Matilde, hermosos mis cachorritos. Y ellos nacen y resulta que ahí comienzo a trabajar con las manos. Entonces, todo esto lo hago con las manos. La vida de Palito ha sido de influencias. Su padre, los paisajes, las pinturas centenarias de su tío, pero quien se ha llevado protagonismo en una época importante de su carrera ha sido el pintor Roberto Mata. Lo seguí en un momento, lo fui a verlo a Bélgica. Coincidió que en ese tiempo tuve una pareja que era belga y su padre era el, ya no recuerdo si el decano, que en paz descanse porque murió, el decano de la Facultad de Arte de allá, de Bruselas. Y él me dijo, Palito, viene Roberto Mata a exponer su exposición, creo que se llamaba Mata 3000. Él en ese tiempo ya estaba bastante viejito y fui a verlo. Entonces ahí él, a través de él, me concerta una reunión con Roberto Mata. Roberto Mata era una cosa, un maestro, pero de los maestros, o sea, ya un tipo, pocos se podían acercar a él. Bueno, y resulta que llegué tarde, como he llegado muchas veces en mi vida a muchas cosas. Llegué tarde y se fue para Italia, pero lo seguí. Entonces me di una vuelta, qué sé yo, me pasé por algunos lugares, pero mi destino era Italia, a Civitavecchia y a Tarquinia finalmente, que era donde vivía Roberto Mata. O sea, para que se entienda un poco la influencia hasta donde llegaba. No solo la influencia, sino que las ganas de conocer a una persona. ¿Y hablaste con él? Llegué, hablé con su señora, él había muerto hacía una semana. Hay mucho de él en sus obras, pero también mucho de la poesía que lee, de las cosas que ve cuando recorre Chile como arquitecto. Hoy día terminé por las vueltas de la vida trabajando, porque en la pintura no es fácil vivir de la pintura. Pero terminé trabajando, yo trabajo en la cooperativa de vivienda social que alguna vez estuvo mi padre, y en esa cooperativa lo que hago yo es busco terrenos para la vivienda social en el país. Entonces viajo mucho, viajo de ciudad en ciudad, estudio las ciudades, conozco el territorio, me interesa el territorio y navego en ese paisaje que cambia, ese paisaje de lo rural a los límites urbanos, periferias. Esa es la mayor influencia hoy día, que no es solo influencia, sino que lo estoy viviendo. Nunca sabe en lo que se va a convertir el papel en blanco, no ambiciona tampoco. Esa es la libertad del artista y de su creación. Yo creo que lo más importante es lograr la tranquilidad necesaria. Más allá de lo que quiera, no quiero nada, quiero la tranquilidad necesaria para poder seguir haciendo esto que no sé bien de dónde viene. Uno puede hablar de todo lo que hemos hablado, que sin duda ahí nacen las cosas, pero uno era uno mucho antes de todo lo que hemos hablado. Un regreso al origen, a una dimensión distinta del arte a través de estas líneas cámbricas.